noches, sean todos muy bienvenidos al especial de Intereconomía Televisión, que hoy especialmente vamos a dividir en dos temas. El primero ya lo han visto ustedes, niños desprotegidos. Y el segundo será a propósito de esa sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que dice que quemar retratos del jefe de Estado español es un problema de libertad de expresión de los que la hacen y que desde luego hay que devolverles la multa y que desde luego, hombre, que ¿dónde vamos? ¡Qué disparate! Pero de eso nos vamos a encargar después. Lo primero que les sugiero es que hablemos de... Ya saben que esta semana hemos estado todos sacudidos por la muerte del pequeño Gabriel. También saben que tenemos 12 casos de menores desaparecidos no resueltos. Seguramente viene a la memoria pues, algunos casos de violaciones de menores, de pederastia también, y cinco o más, no se sabe, porque alguien cree que son fruto de un agobio, de una fobia, ¿no? Pero ha habido al menos 5 secuestros probados o intentos de secuestro frustrados en colegios en Madrid y también en Toledo. Eso nos lleva a pensar que nuestros menores, nuestros niños, están desprotegidos en la práctica. De eso vamos a hablar, y vamos a hablar, entre otros invitados, con doña Rocío Monasterio. ¿Cómo está? Muy bien, buenas noches. Ya saben que doña Rocío se encarga de los temas sociales en Vox y está autorizada en cuanto a lo que toca los menores. Doña Ángela Domínguez, periodista, ¿cómo está? Buenos días. Buenas noches. Buenas noches. Buenos días. Pues, ¿En qué andaba yo? Gratamente. He visto estas medias que trae usted tan coloridas que me ha parecido que estábamos como en el fulgor del mediodía. No, lo que pasa es que cuando una supera los 50, como es mi caso, pues reivindica el mundo tampoco pop. Tiene usted por qué decirlo. No, 55 próximamente, espero su felicitación. Lo decía Marsillac, la honradez es la virtud nunca recompensada en España. No, yo es que reivindico un mundo pop, un mundo alegre, incluso en nuestra veteranía ya. Don Alberto Serrano, abogado, buenas noches. Buenas noches, don Xavier, encantado de estar aquí, fenomenal. Usted a ver qué nos puede aportar, que nos tranquilice en cuanto a materias de mayor o de mejor o más efectiva protección de los menores en nuestro país. Don David Felipe Arranz, periodista, querido. Buenas noches, ¿cómo está? Un placer venir a tu Valladolid, programa. bien. Muy bien, muy bien. Fría como siempre, ¿no? Gélida. Bueno, en competencia con la frialdad de Valladolid, sin duda alguna la de Cuenca. Don Iván Vélez, arquitecto, ¿cómo está? Pues encantado de estar aquí otra vez más. Bueno, vamos a empezar entonces, si les parece, cómo no. Es obligado empezar con unas declaraciones, aunque sean pocas, ¿eh? No, el caso de la protección de los menores sí que es verdad que nos tiene muy inquietos lo del pequeño Gabriel, pero yo no quisiera que volviéramos sobre el tema de Gabriel de una manera excesiva. Sí me parece que es obligado escuchar las razones que Ana Julia, la confesa asesina del niño, pues revelaba. Vamos a oírla. Salí de casa con el coche y en el camino de tierra me encontré a Gabriel. Estaba solo, jugando con un palito. Le dije, hombre, si estás solo, vente conmigo. Voy a la finca. Él se subió en el coche, fuimos a la finca y yo me puse a pintar. Él se quedó fuera jugando. En un momento dado me asomé y le vi jugando con un hacha. Y entonces le dije, ¿pero qué haces jugando con un hacha? Él me insultó, yo le intenté quitar el hacha y él me dijo, tú no eres mi madre, no me mandas y además no te quiero volver a ver nunca. Así que nos peleamos por el hacha, se la quité y al final, con la rabia, acabé asfixiándole, tapándole la nariz y la boca. Fue dentro de la vivienda. Cuando estaba muerto, me di cuenta de que tenía un problema importante. Saqué el paquete de tabaco y me fumé un cigarro. Y estuve pensando, no quería hacerle daño a Ángel, así que lo mejor fue enterrarlo. Cogí una pala y lo enterré. Así, él no sabría nunca lo que habría pasado. Me llevé la ropa al terminar a casa de la abuela y la escondí en casa de la abuela. Si coloqué la camiseta en los juncos fue para despistar. Bueno, días más tarde la cogí, lo que quedaba de la ropa de Gabriel, y la tiré dentro de un contenedor de vidrio enfrente de un hotel. Al final, vine a buscar el cadáver porque me dijeron que les entregase la llave y me puse muy nerviosa. Bueno, esto no se lo cree ni el caso La Manteca. Hoy cumplirá su tercera y las que van a venir. Noche en prisión y desde luego empezamos a conocer detalles escalofriantes como que le insultaba cuando el cuerpo iba atrás en el coche pocos minutos antes de que la detuviera la Guardia Civil, que la iba grabando, filmando y en fin, casi de todo. También sería obligatorio escuchar algo de lo dicho por la madre de Gabriel. Vamos a hacerlo. Y la bruja ya no existe y por favor sacarla de toda vuestra cabeza, ¿vale? Nos toca llevárnoslo al cementerio. Si os queremos pedir intimidad, necesitamos esa intimidad.
se vendrá con nosotros Fernán Pérez. Y gracias con toda mi alma me gustaría pediros de verdad, porque fueron de los últimos temas que bailamos juntos, y que hoy todo el mundo en su nombre ponga girasoles, que la bruja ya está donde tiene que estar y que no le demos más vueltas, y arriba la buena gente y los buenos corazones, ¿vale? Y muchas gracias por el apoyo que nos habéis dado todos estos días, de verdad que sois muy grandes. Nos habéis llevado en volanda a buscar a nuestro hijo, nos habéis llevado en brazos, nos habéis tenido fuertes buscando a Gabriel. Muchísimas gracias a todos por vuestro apoyo y por el cariño que nos habéis dado. Muchas gracias. Todos somos Gabriel. Bueno, todo esto ya se lo saben, el Guardia Civil a punto de llorar, en fin, la maldad de esta mujer demostrada en Burgos, quién sabe si con otro caso parecido a este, con una hija propia, en fin, todo eso ya es conocido. Lo que nos interesa hoy es reflexionar a propósito de qué hemos aprendido después del caso de Gabriel. Doña Rocío, ¿hemos aprendido algo colectivamente? Bueno, yo creo que lo que tenemos que hacer es qué medios vamos a poner para que la sociedad esté más segura, y para que se puedan prevenir y castigar, porque tenemos que hacer las dos cosas. Bueno, pues crímenes tan gravísimos como el que hemos visto esta semana, ¿no? Entonces, yo creo que no hay que tener miedo, que para determinados psicópatas y para crímenes como estos hay que hablar de una cadena perpetua, y dejarse de la coletilla de revisable. Hay gente que no es reinsertable, y las madres y los padres necesitamos ver que nuestros niños están seguros, y no queremos ver a pederastas por la calle reincidentes, y las mujeres no queremos ver a violadores que una y otra vez salen de la cárcel y vuelven otra vez a cometer los mismos delitos. Y la sociedad y los españoles tenemos derecho a estar defendidos frente a estos psicópatas. Durante esta semana hemos podido escuchar al Chicle, ya saben, al confeso autor del asesinato de aquella muchacha en Galicia. Bueno, pues decir, bueno, nada, dentro de 8 años estoy en la calle como amenazando, y ya veremos, ¿no? Iván Vélez. Pues tanto un crimen como otro, tanto un asesino o presunto, ahora que ponerse esta coletilla leguleya, ¿no?, pues nos plantean un problema muy serio, y es sobre todo con lo que dice, por ejemplo, el Chicle, que él ya son casi un jurista porque sabe muy bien de qué va el asunto, pues que dentro de 7 años está fuera. Entonces aquí lo que habría que plantear es hasta qué punto una persona puede incorporar a su biografía hechos tan horrendos. Es decir, hasta qué punto él puede convivir con esto, y hasta qué punto la sociedad puede permitir la existencia de estos monstruos. Y claro, pues las soluciones a los que nos llevaría pues son muy desagradables de escuchar, ¿verdad? Están muy mal vistas. Luego oirán opiniones de expertos, pero de nuevo la violencia contra los niños se da en el mundo rural, de nuevo se da en los entornos más familiares al propio niño, en fin, es más de lo mismo, y da la sensación, honesta y sinceramente, uno se lleva a la conclusión de que a lo mejor no hay suficiente miedo para guardar la viña. Abogado Serrano, ¿qué opina usted? Gracias, Xavi. Por lo primero que quería decir es que estoy, ¿cómo le diré yo?, conmocionado con la reacción de la familia. Es donde me gustaría poner el acento, ¿no? Más que en los monstruos, cómo se ha comportado esta familia de manera Espera un momento, Alberto, sí, porque tenemos un problema con tu micro. Vamos a cambiar el turno mientras, estas son cosas del directo, mientras a ti te cambian el micro. Tú no te preocupes, que no perderás comba. Doña Ángela Domínguez, que a usted seguro que el micro le va fenomenal. Bueno, gracias. Pues a mí lo que me recoge de este caso, más allá de la maldad, que la vemos esporádicamente, por fortuna no son casos aislados, o sea, yo creo que por más que nos conmocione y nos duela, porque este niño llegó a ser un niño nuestro, de todos, lo que me sobrecoge, lo que me llena de profundidad es la bondad de la madre. O sea, yo el escuchar en una víctima directa, porque todos nos podemos sentir víctimas, incluso por un lado, la cabeza te pide, según tu ideología, si debe haber una pensión permanente revisable, si no, si lo importante es la reinserción, como establece nuestra Constitución. Pero que una víctima directa, o sea, que esa madre, enterrando a su hijo, pida que nos saquemos de la cabeza el horror de esta mujer y pensemos en la capacidad de solidaridad que ha demostrado el pueblo de España. El amor y la fuerza, a mí eso sí que realmente me emociona. El horror me irrita, me da coraje, pero lo que me emociona es realmente lo de esta mujer. Yo creo que no se puede ni legislar en caliente, ni adoptar medidas precipitadas, ni contentar un poco la ira natural, pero no consecuente de la ciudadanía.
yo creo que lo que hay que evaluar es el tipo de delitos que se cometen, la frecuencia de estos delitos en el caso de los más vulnerables, en este caso de los niños, y evaluar de qué manera, qué vamos a hacer con las cárceles, modelos de reinserción o almacenes de malos. Y eso requiere un debate mucho más sereno y además incluso más científico. Alberto Serrano. Sí, como decía, bueno, encantado de coincidir con Ángela, impresionado por la entereza de la madre, sobre todo, y en general de la familia, cómo lleva esta situación de dolor, qué lección para el resto del país. Muy orgulloso de ese comportamiento que están teniendo. Por lo demás, Xavier... Y del de la Guardia Civil, habrá que decirlo ya de saque, ¿no? Que por supuesto, es lo que voy a decir a continuación. Por todos. Cómo se ha resuelto de manera tan brillante este asunto. Y luego quería decir, Xavier, que se habla mucho en este país de la violencia de género, concepto del cual yo siempre he estado un poco, me ha parecido siempre insuficiente. Yo siempre he hablado de violencia intrafamiliar. Es esa violencia sorda que se produce en el seno de una situación, digamos, alejada de la actuación de los poderes públicos. Este es un supuesto evidente de violencia intrafamiliar. Esa ley de violencia de género, que está bien para proteger a las mujeres, tendría que abrirse mucho más y alcanzar también a los menores en esas medidas de protección, especialmente de carácter cautelar. Y es una buena oportunidad para abrir las puertas de esa ley y hacerla inclusiva a esta otra serie de supuestos. David Felipe Arranz. Un caso sobrecogedor, uno más de tantos de hace centenares de decenas de años. Se constata una vez más que es prácticamente imposible protegerse de un psico-killer, de un asesino. Es decir, el mal, la criminalidad, habita en lo cotidiano, habita en la puerta de al lado, en tu casa, tu vecino. La persona de al lado puede acabar con tu vida o con la de tu hijo. Hay un porcentaje, está constatado sociológicamente, que hay un porcentaje de personas que no funcionan bien. Es decir, el tema está en el contrato social, como decía Rousseau, qué hacer con este porcentaje de personas que hagas lo que hagas, aunque protejas a tu hijo y lo guardes en casa, aunque extremes el celo y el niño de 100 metros de pasos hasta que es capturado y asesinado por el psicópata, es prácticamente imposible cuando realmente hay un tiparraco de estos dispuesto a acabar con tu vida, porque son depredadores. O sea, está tipológicamente y psiquiátricamente analizados, y lo han dicho los guardias civiles y los peritos, han dicho que Ana Julia es una persona gélida, es una persona egocéntrica, egomaníaca y con una capacidad innata de empatizar con el prójimo. Ese es el retrato del psicópata. Creo que no se puede fácilmente uno proteger si estás en el punto de mira de un sociópata dispuesto a acabar con la vida de tu hijo. Entonces, hay que arbitrar unas medidas, no sé cuáles. Entonces, estamos de acuerdo en que es un psicópata de esas características, no tiene capacidad de reinserción, o hay que discutir algo en torno a eso. Yo insistiría precisamente, y casi me refuerza lo que acaba de decir David, es que cómo una persona asume ese episodio vital. Es decir, ¿cómo puedo yo ahora mismo presentarme con 46 años y decir, bueno, tengo 46, pero tengo que confesar que con 26 maté a 2 niñas y las descuarticé? ¿Cómo incorporas eso a tu biografía? ¿Y cómo la sociedad permite que el asesino tú de Moraña, todo ya el asesino de Moraña, que es el único momento, el único que está sometido a la prisión permanente revisable, coge a sus 2 hijas y las corta con la radial en la bañera de su casa. Es que... ¿Cómo te proteges de eso en tu casa? Yo creo que la maldad existe. Con lo cual, el que hablemos de psicópatas, yo creo que podemos precisar que no entendemos que son enfermos, sino que lo hacen desde el punto de vista del egoísmo y de la crueldad, es otra cosa, y de la falta de ternura y de la planificación. Y de la vendetta hacia sus parejas. No es una enfermedad, pero si entendemos que las cárceles, y eso lo entendemos teóricamente todos, porque así lo pone nuestra Constitución, que las cárceles están orientadas, las penas privativas de libertad, están orientadas a la reeducación y a la reinserción social de los penados, la cárcel no es el lugar de estas personas. Pero eso es suponer que es el fin de la historia legal. La pregunta es dónde se le retiene. Eso es lo que tenemos que pensar. Claro. Yo creo que lo que tenemos que pensar es que estos tipos los habrá. Medidas de protección, ¿cómo podíamos prever que Gabriel no hubiera muerto?
¿Cómo se podía prever que las niñas, a lo mejor las niñas del psicópata de Pontevedrés, que ya tenía condenas por malos tratos, podían haberse prevenido? Pues un padre que maltrata a la familia no debe tenerla. Doña Ángela, eso es verdad, pero también es verdad que la Constitución habla de que todos tenemos derecho a una vivienda digna, a tener trabajo. Son esas cosas, esos arcanos de la Constitución que no resolver problemas reales no nos van a servir. Nos vamos a una pausa de publicidad y en unos minutitos estamos aquí de vuelta. Bueno, ¿y cómo ha sido este trabajo que antes encomiábamos de la Guardia Civil y que ha sido, pues los hombres de verde han estado fantásticos y además nos han demostrado a todos que tienen corazón, cosa que algunos a lo mejor ponían en duda. Algunos de este país seguro que lo ponían en duda. Ya sabe usted de quién hablo, ¿no, doña Rocío? Vale, sí. Gracias. Vamos a ver la reconstrucción de esos trabajos ímprobos de unos que no tienen horario, que tienen compromiso y que cobran pues la mitad que un mozo de escuadra. Vamos a verlo. Caso cerrado. La Guardia Civil ha explicado todos los detalles de la operación Nemo en honor al pequeño pescadito. Gabriel salió de su casa el 27 de febrero sobre las 3:30 de la tarde. Hasta las 8 no se avisó a la Guardia Civil al no encontrarle. A los pocos días, la pareja del padre del niño, Ana Julia, encuentra una camiseta. Esa zona donde se encontró la camiseta, ahí vive un ex de Ana y pensábamos que orientábamos nuestras pesquisas hacia esta persona. Las primeras líneas de investigación entonces enfocan al entorno familiar. Nosotros no íbamos buscando a Gabriel muerto, buscamos a Gabriel con vida y Gabriel con vida no estaba allí. La figura de Ana fue estudiada con su pasado en Burgos y es sometida durante varios días a un seguimiento, hasta que el día 11 de marzo comete el mayor error ante los ojos de la Guardia Civil. Los padres se enteran que es Ana en el momento que encontramos a Gabriel. Ana Julia, pareja sentimental de Ángel, padre de Gabriel, le asfixió y enterró en una finca familiar donde pasó el cuerpo los últimos 12 días. El niño muere por asfixia y el niño no sufre. La farsa de una mujer que los agentes definen así. Una persona con una frialdad máxima, que sí que mantiene una falta de preocupación sobre otras personas, posesiva, egocéntrica, teniendo en cuenta además que consideramos que es bastante manipuladora. Ha hecho una farsa delante de los medios, hacía una farsa cada vez que le decía a alguien que fuera al Cortijo de alquilar con ella. Había infundido falsas esperanzas para despistar el móvil, los celos. Creemos que es una especie de guiño primero a Ángel, porque le daba esperanzas. Ella quería mucho a Ángel. Para Ángel, para el papá de Gabriel, Gabriel era lo más importante. Los investigadores siempre, en todo momento, tuvieron la esperanza de encontrar con vida al pequeño Gabriel. Constatamos que Gabriel está sin vida. Yo creo que lo podemos definir, sin duda, como el momento más duro de nuestra carrera profesional de todos. Es que sí lloramos, claro que sí. Y el que no lo hizo ahí, lo hizo luego, y el que no, en cualquier momento. Es que somos humanos. Bueno, vamos con algunos de los aspectos biográficos que se han dejado un poco de lado. Se atacaron a fondo cuando se supo de su hija, que ella dice que por sonambulismo a los 4 años se cayó, se tiró o la arrojaron de un piso elevadísimo donde vivía la madre, que se la trajo poco antes, 2 meses antes de la República Dominicana. Doña Rocío, ¿tenía usted precisiones a propósito del perfil biográfico? Claro, es que esta psicópata parece que ya había hecho algunos quiebros a la justicia antes, ¿no? Porque no solo el tema de su hija, sino que después, cuando es rescatada de un mundo de prostitución por un hombre, creo que se llamaba Miguel Ángel, que además se llega a casar con ella, y esta mujer le acaba, después del episodio de su hija, acusando a él de malos tratos, y no llega ni siquiera a declarar porque dice que está nerviosa. Y entonces él es condenado con una orden de alejamiento de su hija. Miguel Ángel es
acusado de malos tratos, es condenado. Ella no declara porque dice que está nerviosa y es eximida de declarar, que ya me contaréis qué privilegio es ese, ¿sí? Y Miguel Ángel es alejado de su hija, y no la puede ver por esa condena. Aquí otra vez estamos viendo a una ley de género que privilegia a las mujeres y precondena a los hombres. La presunción de inocencia no la tienen. Y esta que se ha demostrado ahora, que es una psicópata, resulta que ya hizo ese quiebro a la justicia. Bueno, esta venía... Estafa de 35.000 euros en la Dominicana, estafa claro, en Burgos, se queda con el negocio familia que se querella porque se considera que mete mano en la caja de la carnicería, se considera que se hace una póliza de seguros a una de las personas que tiene cáncer, se compra una vivienda para luego cobrarlo. República Dominicana, los hijos denuncian que su padre ha sido estafado por esta mujer. O sea, que hay una historia muy larga de una estafa. Y luego, respecto a la reinserción, efectivamente la Constitución dice que las penas tienen que estar orientadas a la reinserción. Pero la realidad es que nuestras cárceles, si no me equivoco, el artículo 25.2 dice que tienen que estar orientadas a la reinserción, pero es que no somos exitosos con la reinserción. Y esto lo digo yo, que debía ser la que más defendiera esto, porque soy, mi antepasada es Concepción Arenal. Yo aprendí antes lo de condena el delito, y compadece al delincuente antes que todo lo demás. Pero es que resulta que todavía no hemos llegado a ese punto. Sería el mundo ideal, pero no hemos llegado a ese punto. Estos psicópatas no son reinsertables, tienen que estar en la cárcel de por vida. Y no podemos permitir, por una política buenista, blandita, de pretender aquí todos somos buenos, no nos vais a decir a las madres que tenemos que permitir que nuestros hijos estén desprotegidos o que en los colegios, en los campamentos de los niños, etcétera, etcétera, acceda gente sin antecedentes de penales. O cómo es posible que para adoptar un niño tengas que estar 9 años dando papeleo y que resulta que alguien que convive como un niño, como era Ana Julia, la madre no tenga opción a saber nada de ella por la ley de protección de datos. Esa madre tendría derecho, o las madres tenemos derecho a saber quiénes están con nuestros hijos. Pero es que eso no. Hemos ido a ver a un experto en materia infantil, el primer defensor del menor que hubo en Madrid, Javier Urrea. Le hemos hecho algunas preguntas a propósito de esto y yo creo que tiene mucho valor el que le escuchéis y le escuchemos todos, porque sus apreciaciones son con conocimiento de causa. En psicología se estudia muy bien lo que es la fiabilidad y la validez de las palabras y del testimonio. Bueno, yo creo que un niño no ataca con un hacha nunca. Un niño es muy previsible, sobre todo cuando hace un paseo de 100 metros siempre entre familiares, y luego está la otra parte. Quien está diciendo eso lo está diciendo en su derecho de defensa. Una persona que ha sido capaz de llevar un cuerpo en un maletero, ir tan tranquila hablando con un periodista. Una mujer que posiblemente ha tenido algo que ver con la muerte de otro niño en Burgos. Una mujer que por lo tanto su credibilidad es cero, que se puso la ropa y el niqui con la foto de ese niño, que se mostró la más triste. Por lo tanto, una mentirosa compulsiva que tiene un solo interés: pasar el menor tiempo posible en la cárcel. Eso sí le ocupa, eso sí le preocupa. Porque tengo que decirles una cosa: la sociedad cree que no existe la maldad, y la maldad existe. Y hay dos patologías: el ser psicótico, que es ser un enfermo, que es que yo me crea Napoleón, o la doctora que mató a alguien y realmente era esquizofrénica, paranoide. Pero el resto de la gente hace lo que quiere hacer, y lo hace y ha matado exactamente porque le molestaba, no más. Yo creo que con los niños nos pasa siempre que tendemos a sublimar. Pareciera que ser niño es una etapa siempre feliz. Y hay niños que lo pasan muy bien, hay niños que tienen una vida neutra, y hay otros que sufren, o porque los padres o los seres que les tendrían que querer y proteger los maltratan, los ridiculizan, los vejan, abusan sexualmente. No, los niños en España son queridos, pero estamos teniendo muchos problemas. De niños víctimas que se convierten en verdugos, de niños como en un pueblecito de Jaén, que teóricamente con menos de 14 años violaron a un niño de 9, permítanme que les diga, no lo violaron, lo jodieron. Ese es el término correcto, porque lo que quisieron es humillar. La pregunta es, unos niños tan pequeños que cometen ese hecho, ¿qué han escuchado en su entorno y en su ambiente? Pero es verdad que estamos haciendo una sociedad que tiene miedo a dejar a los niños en la calle. Una sociedad que está generando niñofobia y que en muchos restaurantes y lugares dejan entrar a los perros pero no a los niños. Al final solo van a poder entrar en la tablet.
Donde nació la cultura, que es en Grecia, a los niños que nacían mal se les tiraba por el barranco de Teijeto. En Roma, donde se sacó toda la legislación y la patria potestas, se podía abusar de los niños. En España, a los niños de menos de 12 años se legisló para que no trabajasen más de 12 horas. En Estados Unidos se legisló primero para la defensa de los animales que para la de los niños. Por lo tanto, los niños muchas veces son muy desprotegidos porque, además, ¿a quién denuncian? Esa es la realidad. ¿Cabe hacer más? Pues sí, antes teníamos la figura del defensor del menor. Ahora tenemos una figura, que es la que es responsable de la defensa de la infancia, que es el Ministerio Fiscal. Pero tenemos gente que busca quesitos blandos, que son los niños, pues porque no transmiten enfermedad sexual, porque puedes demostrar tu poder. Por mil cosas los niños son a veces maltratados, prostituidos. Y hay niños que se quiebran para siempre, hay otros que les genera un estrés postraumático y habrá otros que sorprendentemente, por su carácter, por su entorno y porque encuentren en algún lugar amor, puedan superarlo perfectamente. Bueno, yo creo que tenemos una legislación muy buena en el ámbito de protección de menores. La ley de 1996 se modificó correctamente. No es una cuestión de leyes, es una cuestión de educación, es una cuestión de salud mental, es una educación de saber que los niños no son el futuro, que son el presente y que los adultos somos pues realmente el niño que quedamos. Y es hora de ratificar lo que aconteció el otro día, el jueves, permitiendo en el Congreso de los Diputados que la prisión permanente revisable se mantenga. Porque hay gente que no sabemos cómo trabajar con ella, que son verdaderos psicópatas que saben bailar, pero no escuchan la música. Y quiero decir que si yo tengo mañana un diagnóstico, no lo sé, de un cáncer de páncreas, los médicos no pueden hacer nada con nosotros. Los psiquiatras, los psicólogos, no sabemos qué hacer con los verdaderos psicópatas. El otro día el chicle, que mató y posiblemente violó a Diana Kerr, dijo a su familia: en 7 años salgo, ir cobrando 10.000 euros por cada entrevista que deis. ¿Hay alguien? ¿Hay algún político que sea capaz de enfrentarse conmigo verbalmente y decirme que la reinserción es factible en ese caso? Es que la Constitución dice que hay que ir a la reinserción, pero ¿y el que no quiere? 60.000 personas en la cárcel, solo 11.000 hacen trabajos, casi ninguno va a terapia. También la Constitución dice que todo el mundo tiene derecho a una vivienda, ¿es verdad? Una cosa es lo que se quiere ser y otra cosa es lo que es. El Estado tiene la obligación de proteger y, si ha fracasado una vez, evitar volver a reincidir. En esta intensa semana hemos visto cómo esta sociedad nuestra, nosotros, este conjunto de contribuyentes, a la familia de Jeremy Vargas en Canarias solamente le hemos podido o le hemos sabido decir, nuestro sistema judicial, nuestra policía: miren ustedes, hay que sobreseer el caso porque han pasado ya 11 años. Y este es uno de los 12 menores desaparecidos. Mire, no podemos hacer más. Esto se archiva. Tremendo. Vamos a escuchar a la madre de Jeremy. Se cumplen 11 años de la desaparición de mi hijo Jeremy. A día de hoy me encuentro bastante mal, me encuentro con una depresión y bastante mal, me siento psicológicamente y físicamente destruida. Me encuentro sin ánimos para incluso atender los medios de comunicación, es por eso que estoy haciendo este vídeo y estamos a la espera del recurso que hemos puesto en la audiencia provincial y la verdad que me siento bastante desesperada porque en estos últimos meses, estos últimos años, desde que me enteré que esta persona que había cogido a mi hijo, desde que la Guardia Civil me lo comunicó, yo tenía una gran esperanza de que esto se iba a acabar pronto y fue todo lo contrario hasta el momento. No se nos dio la oportunidad de hacer, creo, la reconstrucción. Eso fue un palo muy grande para mí. La excusa que se puso fue que el solar estaba cambiado, es todo excusa. No entiendo por qué la justicia no me quiso dar esa oportunidad. Bueno, eso es lo que le dijimos a la familia de Jeremy Vargas, poco o casi nada, y no le sirve. Naturalmente que no le sirve. Eso es lo que nos apoya para decir que los niños no están suficientemente protegidos. Y en esa llega el gran debate de una cosa y la otra en el Congreso a propósito de la prisión permanente revisable y el gran papelón del Partido Socialista, que me temo
que lo ha roto y que me temo que les va a costar muchos votos. Escuchamos a su portavoz, un tío cero brillante, pero con muy mala uva, que se llama Juan Carlos Campo. Sin prisión permanente revisable vencimos a ETA. Con prisión permanente revisable hemos tenido la muerte de Gabriel. No está ahí el tema. Hoy no deberíamos de estar debatiendo esto, y lo saben, Grupo del Partido Popular y Ciudadanos. Y si lo estamos debatiendo es porque han querido traer este debate al calor de los acontecimientos. Menos mal que junto al padre de Diana Quer, junto a la madre de Jeremy Vargas, junto a las familias que han pasado por ese trago, estaba una mujer, Blanca Estrella, que en representación de la Asociación Clara Campoamor pedía perdón por el papelazo del Partido Socialista Obrero Español. Como socialista, de la que no me represento a mí misma solamente, represento a toda mi familia asesinada, a todos los hombres de mi familia asesinados. He pedido perdón a las víctimas, he pedido perdón a la sociedad española y he pedido perdón a esos 3 millones de españoles y españolas que nos han firmado y que nos han apoyado, porque ha sido impresentable. Yo me avergüenzo de que en las filas del Partido Socialista exista una persona tan incapaz de conectar con las víctimas, pero sobre todo una persona capaz en el Congreso de los Diputados, donde se supone que representa a todos los españoles y españolas, también a los que han firmado, también a las víctimas, también a mí, sea capaz de insultar y decir las barbaridades y el tono tan desagradable que entonces decir que nos está utilizando. Y voy a pedir mañana a mi secretario general, el señor don Pedro Hernández, le voy a pedir la dimisión inmediata de este personaje. Nos mienten y nos han mentido en la tribuna hoy casi todos los que estaban a favor de derogarlo. Menudo espectáculo, don Iván Vélez. Pues sí, la verdad que es un espectáculo que, bueno, que supongo que les pasará factura, pero ya no es... a mí no me preocupa lo que le pueda pasar a cualquier partido político. Al fin y al cabo son una serie de grupos con intereses de todo tipo, sino la fractura que plantean. Es decir, que aquí lo curioso es que hay como dos grupos muy definidos. Las así llamadas izquierdas estarían en contra de la prisión continua revisable y las otras que serían más, a su juicio, más arcaicas, no sé porque yo no sé por qué razón hay como una especie de camino ya trazado con un final ya previsto, pues que en un mundo en el cual todos seríamos muy buenos y muy bondadosos. La prisión revisable que se está planteando, bueno, la propia palabra revisable ya indica que habrá unos parámetros a partir de los cuales ese individuo puede salir. Y yo, por supuesto, que apoyo ese tipo de penas. Planteo de nuevo lo siguiente, es que hay delitos inasumibles, porque en cuanto ese señor fuera consciente de las atrocidades que ha hecho, me estoy refiriendo al de la Radial y compañía, tiene inmediatamente que quitarse de en medio. Tiene que proceder al suicidio y si no tiene fuerzas hay que ayudarle generosamente para poner los medios para que se quite de la circulación. Don Alberto Serrano, sí, dicho, tiene que quedar dicho, porque si no se nos considerará que lo hemos olvidado, que solamente en Portugal y en Croacia no existe la figura de la prisión permanente revisable. Con más años, con menos años, no son la misma figura, pero que este es un fenómeno que está extendido en todo el entorno europeo. Sí, yo quería aportar sobre este debate que se ha dicho que modificar el Código Penal no influye sobre la actitud de los delincuentes, y esto es cierto. Un delincuente no se levanta por la mañana, mira el Código Penal y dice, oye, ¿me interesa o no me interesa cometer un delito? Eso es evidente, ¿no? Esto está claro, y lo que influye para evitar delitos son políticas educativas, políticas preventivas, políticas socioculturales. Esto es evidentemente lo que baja los índices de delincuencia. Pero el Código Penal no tiene nada que ver con eso. El Código Penal es una consecuencia jurídica del delito. Eso es lo que tipifica. Una consecuencia jurídica del delito socialmente aceptada, pero no ahora. El primer texto legal de la historia del derecho, el Código Hammurabi, ya tipificaba delitos. De toda la vida, una de las funciones del derecho ha sido asignar penas a comportamientos delictivos, de toda la vida. Por tanto, el Código Penal es cierto que no evita delitos, pero establece consecuencias jurídicas de delitos socialmente aceptadas. Y sobre este tema, Xavier, simplemente para terminar, se dice si la cadena perpetua, o como se le quiera llamar, entra dentro del Código Penal. Bueno, pues, en principio, los que detractores de la misma lo interpretan a propósito de un derecho fundamental, que es el artículo 25.2, y entienden que está prohibido en nuestra Constitución. Pero dice la propia Constitución, en el artículo 10, que todos los derechos fundamentales
deben interpretarse a la luz de las resoluciones e instancias internacionales que velan por la protección de estos derechos. Y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos se ha pronunciado en el sentido de que esta figura es admitible y es compatible con los derechos humanos. Por tanto, a mi modo de ver, es una acción política que se tiene que adoptar y no está prohibido por la Constitución, pero el Tribunal Constitucional resolverá. A mí lo que me ha dejado loco del debate del jueves es que los padres de los niños asesinados hayan tenido que hacer una gira por España recogiendo firmas y que exista un debate político. Bueno, empezó un poco antes, que los padres asumieran esa petición de Change.org, que tiene 3 millones de apoyos de los españoles. Y que precisamente eso se instrumentalice políticamente, como se ha visto en el Congreso de los Diputados el pasado jueves, donde están haciendo alusiones desde la tribuna a esos padres que están rotos de dolor y que han presentado las firmas, arrojándoselos como una pelota y diciendo, mirad a estos padres, pero tanto para lo uno como para lo otro. Es decir, lo hemos visto en el Partido Popular y en el PSOE, como estaban señalando a la tribuna de esos padres que habían presentado esas firmas. Pero más loco me deja que si estos padres no ponen en marcha o no consiguen conseguir de la opinión pública ese documento, probablemente la prisión permanente revisable se sometería a un debate fortísimo y acabaría derogándose, ¿no? Quiero decir que tienen que ser, una vez más, las víctimas pues las que tengan que sacar. Que tengan cuidado ahí, porque 8 de cada 10 españoles apoya la prisión permanente revisable. O sea que la van a estrellar como sigan por ese camino. Yo creo que el sentimiento general es de apoyo a la prisión permanente revisable, sobre todo por lo que estamos viendo. Ahora, yo voy más allá. Yo pienso que no se trata de endurecer condenas, que las condenas, como dice Alberto, no son disuasorias de la comisión del delito. No hay ningún criminal que actúe o no en función de la condena. Ojalá fueran disuasorias, pero no lo son. El que determinadas personas estén en prisión permanente revisable, ahora mismo solamente tenemos uno, el criminal, bueno, el asesino de sus 2 hijas, que fue condenado en la audiencia provincial de Pontevedra. Solo tenemos uno. O sea, en el caso del asesinato de Gabriel, pues su asesina, potencial asesina, seguramente entraría en ese supuesto. No es el total del sistema penitenciario. En el sistema penitenciario, por fortuna, no tenemos gente tan terriblemente perversa y tan terriblemente malvada. Y, sin embargo, las cárceles, como bien se ha comentado aquí, no están sirviendo para la reinserción, no están sirviendo para su principio constitucional, que no debe ser utópico. Es que yo creo que hay una obligación contraída de la sociedad, igual que se le priva de libertad a alguien, hay que recuperar. Entonces yo creo que hay que entrar en la profundidad del tema en el sistema penitenciario en general, no en el sistema de justicia. Con todo y con ello, en la prisión permanente revisable, o sea, la cadena perpetua, existe en otros países de Europa. Lo que pasa es que en otros países de Europa está formulada de una manera que a lo mejor aquí no entenderíamos, porque yo he acumulado datos, en Alemania se revisa a los 15 años y el tiempo mínimo de estancia es 21. En Francia se revisa a los 18 años. Lo que se discute, y el tiempo mínimo de España es el sistema, no el tiempo de revisión. En España se revisaría a los 25 años o a los 30 años y en España ahora mismo ya hay condenas por 30, por 40 años. Es decir, el endurecimiento del Código Penal no siempre nos evita ni protege a las madres, ni protege a los hijos, ni protege a la sociedad. Pero vamos a ver, claro, y además si el primer permiso lo tienes a los 8 años, ya tienes al tío a los 8 años o a la tía de paseo por la calle. Claro. Y además, por ejemplo, la doctrina Parot suelta a una serie de violadores. La derogación de la derogación de que reinciden. Que a día de hoy están por nuestros barrios. Sí, algunos no sabemos dónde están. ¿Tenemos derecho a protegernos? ¿Tenemos derecho a protegernos? ¿Tendríamos derecho a saber dónde están? Vamos a ver. Porque vamos a ver, si son unos psicópatas como es Ana Julia, la sociedad tiene derecho a defenderse. Es decir, lo que se anuló por el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo es que se aplicara de manera retrospectiva. No mezclemos asuntos. Pero el sistema dejemos la doctrina Parot, sigamos con los menores. Los niños tienen derecho y como falla, más vale que nos protejamos. Entonces, los niños tienen derecho a estar más protegidos, por ejemplo, de los abusos sexuales. ¿Por qué prescriben los abusos sexuales a niños? Bueno, tenemos que ver qué pasa con esos pues intentos de secuestros de niños en los colegios. Nos lo va a contar doña Patricia Tenorio. Adelante, Patricia, buenas noches, cuando quieras.
Muy buenas noches, Xavier. Empecemos por este último que hemos conocido antes de ayer sobre las 5 de la tarde en el Colegio Concertado de Sagrada Familia, situado en la calle Jorge Juan 165. Un varón intentó introducir por la fuerza a una niña en un vehículo. La pequeña de tan solo 11 años estaba esperando a una compañera para ir a clase de danza en la puerta de su colegio. Se resistió, empezó a forcejear y chillar hasta conseguir zafarse y salir corriendo, y el hombre huyó al no conseguirlo. Según la menor, la edad del varón está en torno a los 55 años. Esta ha sido la última denuncia por intento de secuestro en la capital madrileña. Hace apenas 3 días también se producía otro intento de secuestro en el Colegio Europa de Pinto. Según la denuncia interpuesta por la madre del menor, un hombre intentó secuestrarle agarrándole por los hombros y amenazando con matarle si gritaba. Finalmente, el menor de 12 años pudo huir. Sucedía en los aledaños del colegio en torno a las 12 del mediodía, según el testimonio del menor. Era un hombre alto, rubio, con barba, fuerte y vestido con chándal negro y zapatillas deportivas. Día 8 de este mismo mes, intento de rapto a un adolescente de 14 años junto al Colegio Logos de Las Rozas. El chico había sido trasladado al centro por su madre en coche para ir a clase. Se iba a dirigir al colegio, pero al parecer se dejó un libro en el vehículo y al regresar de nuevo se produjo supuestamente el intento de rapto en la que estaba implicado una furgoneta en torno a las 9 de la mañana. El joven consiguió huir. Y 2 nuevas denuncias más en las últimas horas. Una se refiere a un supuesto caso de secuestro el 2 de diciembre en el centro comercial Xanadu en Arroyomolinos, y la otra también en diciembre sobre un caso en Las Rozas en una parada de autobús de la que no hay cerca ningún centro escolar. Muchas gracias, Patricia. Bueno, pues hasta aquí esta parte primera del especial de esta noche de sábado dedicada a los niños en España, saber si están o no desprotegidos. No se muevan de sus asientos porque ahora vamos a hablar de si quemar el retrato del jefe del Estado, del rey, es un acto de la libertad de expresión como pretende el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo o no. Será dentro de unos minutos.